Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Amables lectores, tengan ustedes un buen día. Hoy lunes 20 de mayo estamos aquí para presentarles Economicast con las noticias más importantes de economía y negocios de Colombia y el mundo. Nos acompaña en estos momentos Sebastián Londoño. Sebastián, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo ha estado? Bueno, Sebastián, hoy la DIAN presenta el impuesto de régimen simple. ¿Qué es el impuesto de régimen simple? Bueno, Pedro, en efecto hoy la DIAN tiene la presentación, el lanzamiento del programa del régimen simple, que es básicamente un nuevo régimen tributario que se creó en la ley de financiamiento y lo que hace es reemplazar lo que se conocía antes como el monotributo. En ese momento, cuando se creó el monotributo, simplemente o solamente 8 personas se inscribieron a ese programa cuando se esperaban unas 2.000 más o menos. Pero pues 8 personas no, pues para un régimen diferente no es algo bueno, es una cobertura muchísimo, muy pequeña a la que se esperaba inicialmente, pero el gobierno nacional hizo algunos ajustes, creó diferentes cambios y lo que hizo fue crear este régimen simple, que es para los pequeños y medianos negocios que facturan al año más o menos de 2.000 millones de pesos, y lo que hace es que les da una tarifa de un solo impuesto, que tienen que pagar un solo impuesto al año, pues en diferentes cuotas, pero uno solo al año, por lo que es impuesto de renta, lo que es el IVA, el impuesto al consumo. Eso lo reúnen en uno solo y lo pagan como para facilitarle la vida a los contribuyentes y que cada vez más negocios pues se formalicen y paguen impuestos. Bueno, ¿cuántas personas hay inscritas en este momento? Bueno, eso es algo muy interesante porque si bien apenas el programa se lanza esta semana, pues se lanza hoy, lunes, pues ya hay inscritos más de 500 personas que le han dicho a la DIAN, mire, yo estoy interesado, quiero aplicar, ¿cómo lo hago? Y que ya están operando allí bajo este régimen, es decir, ya no tienen que pagar el impuesto de renta o el IVA cada 2 o 4 meses como les toca en algunos casos, sino que simplemente en ciertas cuotas a partir de la retención en la fuente pues van pagando ese impuesto simple. Sebastián, ¿y cuánta gente esperan que se inscriba? Pues ese es un dato interesante porque como en el monotributo se esperaban al menos 2.000 personas, en este caso son 500.000 personas, entonces desde la DIAN están optimistas de que sí se pueda lograr esta cifra, pues pero obviamente no se lograría solamente este año, sino entre este año y el próximo. ¿Esto definitivamente va a simplificar los impuestos como nos los han prometido siempre? Sí, totalmente, sobre todo para los pequeños y medianos negocios para que no tengan que llevar la facturación todo el tiempo, estas facturas que las tengan que guardar y presentárselas a la DIAN todos los meses. Esto lo que hace en realidad es ahorrar papel, ahorrar desgaste, evitar que las pequeñas empresas que muchas veces no tienen recursos pues no tengan que contratar software de contabilidad o un contador, que eso evidentemente pues puede no costar mucho, pero para una pequeña empresa que tiene que invertir desde el principio pues es un costo bastante alto, y básicamente es simplificarle la vida a las personas y de que los pequeños negocios, que hoy en día la mayoría son informales para evitarse el pago de impuestos, pues se formalicen, tengan una seguridad social, tengan una cotización a pensión y de paso pues le aporten al fisco del país un poquito de plata. No es mucha, porque la idea de este impuesto no es recaudar dinero per se, sino que haya mayor formalización. Ok, Sebastián, muchísimas gracias. Vale, feliz semana. Muy amable. Alfonso López, ¿cómo me le va? Pedro, ¿viene usted? Muy bien. Bueno, Alfonso, esta semana sigue en el Congreso de la República el debate de reforma a las regalías. ¿Cómo va? Primero que todo, ¿cómo va? ¿En qué etapa va? ¿Y qué se espera de aquí en adelante? Como es una reforma constitucional, entonces surte 8 debates. De estos 8 debates ya han pasado 2. Arrancó en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, el miércoles de la semana pasada fue aprobado. Ahora pasa a la Comisión Quinta del Senado de la República, donde obviamente pues va a seguir ese estudio para luego pasar a la plenaria del Senado de la República en la primera vuelta. Después vienen otra vez los otros 4 debates, porque hay que recordar, es una reforma constitucional. Sí, señor. Bueno, Alfonso, ¿y cuál es, para recordarle a los lectores de Portafolio, cuál es el principal cambio o la principal reforma de este proyecto de ley? Partamos diciendo que el régimen actual solamente contempla a los municipios productores en minería y petróleo, a los cuales se les da entre un 8 y un 10% de las regalías totales del país. Esto quiere decir que si un municipio que no produce también recibe regalías. ¿Qué es lo que pasa con la nueva? Que es lo curioso, ¿no? Hay municipios que no producen, reciben regalías y aparte de eso votan en contra de la minería y el petróleo. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa ahora con la reforma? La reforma lo que busca es darle exclusivamente a los municipios productores entre el 30 y el 50% de las regalías.
¿sí? Es decir, que de todas maneras, aquellos municipios que no reciben regalías las van a recibir, pero las van a recibir en un porcentaje menor, incluso al que está estipulado en el actual régimen. La novedad también es que se les va a dar regalías a los municipios que adelantan trabajos de exploración. Okay. Hay que recordar que en un proyecto minero, en un proyecto petrolero, una fase de exploración puede durar mínimo 5 o 6 años. Y ahí, a que comience la producción, entonces pueden pasar unos 2 o 3 años. Entonces se les va a reconocer a esos municipios donde se está adelantando esa exploración recursos de las regalías. Alfonso, ¿y qué posibilidades tiene esta idea que usted escribió en el periódico Portafolio sobre municipios que se declaren de extracción? ¿Qué posibilidades hay de que esto se dé? Esto es un proyecto de ley que está adelantando el Grupo Interinstitucional Minero, el GEDIAM. Lo lidera la directora, que es Claudia Jiménez, una persona que conoce mucho del sector minero, y lo que hace es establecer un listado o un censo de cuáles son los municipios mineros para establecer una categoría dentro del censo nacional y decir que van a tener ciertas prerrogativas al momento de recibir ayudas económicas por parte del Estado. Ajá. Bueno, y ojalá las regalías no la conviertan como antes en elefantes blancos, ¿no? Eso se espera con este nuevo proyecto. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias. A ustedes. Y ahora nos acompaña en la mesa de redacción de Económicas Luisa Gómez. Luisa, ¿cómo me le va? Hola, Pedro. Bueno, Luisa, experta en temas de finanzas y el dólar. ¿Por qué el dólar está tan caro? Cerró el pasado viernes en 3.313 pesos. Toda la semana pasada, casi todos los días, abría con 20, 23 pesos, 25 pesos arriba, subía por encima de los 3.300, volvía y bajaba, pero definitivamente el viernes se quedó en 3.313 pesos. Así es, Pedro, y lo paradójico de esta situación es que el dólar ya llevaba por lo menos 2 semanas amenazando con que se iba a ubicar sobre los 3.300 pesos, y aunque en ciertos puntos del día alcanzaba a superar esa barrera, finalmente el promedio nunca había alcanzado los 3.300 pesos hasta el viernes. Cabe la pena señalar que ese es el precio más alto en más de 3 años. Usted se acuerda, Pedro, que en el 2016, entre enero y marzo, el precio del dólar estuvo muy volátil, alcanzó un precio máximo de 3.432 pesos en su momento, porque fue cuando empezó la distorsión de los precios del petróleo. Esta vez las condiciones son completamente diferentes. De hecho, el petróleo está en un precio pues que está, digamos, un poco más alto de lo que ha sido el promedio de los últimos meses. Está alrededor de los $72 en el caso de la referencia Brent, que es la que le interesa a Colombia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque se supone que cuando el petróleo sube, el precio del dólar baja, pero ese no ha sido el caso. Pues lo que pasa es que el mundo está bastante angustiado por varias razones. La primera tiene que ver con la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Me imagino que este tema ya lo han conversado ustedes acá en el Economicast, y en la medida en que Estados Unidos y China no han logrado llegar a un acuerdo un poco para reducir el tema de los aranceles o de tomar algunas medidas que no afecten tanto el comercio, pues entonces los inversionistas siguen supremamente angustiados, y eso hace que se refugien en dólares para... La moneda más fuerte. Exactamente, en la moneda más fuerte, y pues que tengan un poco como de lo que llaman aversión al riesgo, que no estén dispuestos a correr muchos riesgos con otros activos. Entonces por eso sube el dólar. Y de hecho pues el dólar se está apreciando mucho frente a otras monedas, por ejemplo frente al euro también, porque hay algo de preocupación porque viene una temporada electoral en Europa, y entonces eso tiene también, o sea, eso digamos le pega al euro, eso hace que el dólar suba. Entonces y también leí por ahí, Luisa, que históricamente mayo es un mes muy fuerte para el dólar, ¿no? Exactamente, pues es que digamos que no es tanto que sea mayo, sino que en mayo han coincidido muchas cosas que tienden a afectar el dólar. Entonces, por ejemplo, en este momento ha sido guerra comercial. Otro punto súper crítico para el mercado esta década fue en el 2013, que fue cuando la Fed anunció que en algún momento, que no fue en ese momento, iba a empezar a subir las tasas de interés otra vez. Entonces ahí también el precio del dólar se disparó. O sea, generalmente en mayo, antes de que empiece el verano en Estados Unidos, tienden a pasar cosas que afectan mucho al dólar, y claramente eso nos pega mucho a nosotros. Bueno, Luisa, y 3.313, ¿y qué se espera, digamos, pues para el resto de mes, 2 semanas? ¿Al alza, más al alza, cerca de los 3.400 o qué? Pues bueno, hay analistas que se aventuran a decir que el dólar en las condiciones actuales debería estar más cerca de los 3.400 pesos.
Ahora, ¿qué es lo que pasa con la moneda en Colombia? Nosotros somos un país pequeño, un país abierto, y entonces claramente estamos a merced de lo que pase afuera. Entonces, mientras Estados Unidos y China pues continúen en la disputa comercial y no haya un poco o más señales de tranquilidad en los mercados en general, pues claramente no podríamos esperar que el precio del dólar pues tenga como un alivio. Entonces, ¿cómo sería, Luisa, donde el petróleo estuviera abajo? No, pues imagínese, sería mucho peor la situación, la verdad. Bueno, Luisa, muchísimas gracias, muy amable. A usted. Y ahora nos acompaña Rubén López. Rubén, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bueno, Rubén, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, aparentemente las aguas se iban a calmar, pero resulta que la semana pasada definitivamente revivieron todos los temores por todos lados, ¿no? Con Estados Unidos imponiendo unos aranceles y China respondiendo, y ya con la cuestión de Huawei, que también juega pues un papel muy importante en la economía china, sobre todo por el simbolismo, ¿no? Bueno, Rubén, cuéntanos un poquito qué pasó la semana pasada y cómo puede y qué puede pasar esta semana, ¿no? Pues que uno no sabe con Trump que amanece hoy y diga no impuestos, no aranceles, ¿no? Sí, claro. No, básicamente lo que pasó la semana pasada, bueno, el viernes de hace 2 semanas, que fue como el estallido de esta nueva tensión, fue que Trump impuso aranceles, más bien subió el arancel, lo tenía al 10%, lo subió al 25% por productos por $200.000 millones. Eso es un poco menos de la mitad del total de lo que exporta China a Estados Unidos. Y también amenazó con otros $315.000 millones, que eso sí que serían aranceles a todas las exportaciones. Entonces China lo que hizo es responderle, obviamente con un impacto mucho menor, por lo que son a $60.000 millones solo de productos estadounidenses que se venden a China. Eso fue como lo principal que ocurrió y pues el estallido de esta nueva tensión que ha movido los mercados y básicamente pues ha producido que se cayera prácticamente todo. Sumado a eso, pues se firmó una ley ejecutiva de estas que tanto le gustan al presidente estadounidense, en la que básicamente excluye a Huawei del mercado estadounidense. No puede trabajar allí, no puede comprar componentes de las empresas estadounidenses, básicamente no puede hacer nada en el país, y obviamente eso es un golpe. Si finalmente es tan fuerte como se supone que sería, podría ser un golpe que incluso podría afectar al negocio mundial de Huawei. No hay que olvidar que Huawei es el líder de los componentes de 5G del mundo, es el segundo fabricante de smartphones del mundo. Ahí la cuestión es que también tiene muchos proveedores estadounidenses, sí, claro, ¿no? o sea, los cuales se van a ver perjudicados también. Exacto, sí. De hecho, la semana pasada, cuando se anunció la medida, pues la mayoría de estos procesadores, constructores de chips y de este tipo de componentes cayeron fuertemente en bolsa. Y la gente se preguntará por qué Trump ataca tanto a Huawei, ¿no? Y la razón es que pues la inteligencia estadounidense argumenta que Huawei es cierto como un brazo de la inteligencia china, ¿no? Sí, a ver, el fundador de Huawei era miembro del ejército chino y de hecho es como miembro en la reserva del ejército chino, eso para empezar. Y luego también es que más allá de la guerra comercial también hay una guerra tecnológica en la que tanto Estados Unidos como China quieren ser los líderes internacionales de la nueva era tecnológica. Entonces obviamente el 5G y la inteligencia artificial ahí son claves. Y hoy en día Huawei es el líder, entonces también es una manera de Estados Unidos de intentar retrasarle o intentar pues poner piedras en el camino de China para intentar impedir que realmente sea el líder, porque pues no lo olvidemos, si monta las redes 5G, básicamente Huawei va a tener las próximas redes de máxima tecnología en Europa, en Estados Unidos, en Asia, básicamente en todo el mundo. Entonces obviamente esto no le sentó nada bien a China. De hecho, el viernes pasado el presidente dijo que incluso llegó a decir que no ve por qué deberían seguir negociando pues esta guerra comercial, porque pues si Estados Unidos no cambia su rumbo, pues no tiene sentido. Entonces eso el viernes fue un golpe también duro para los mercados, que otra vez dijeron como este nuevo estancamiento de las relaciones. Pero también hay algo que hay que destacar, que incluso cada vez hay más economistas que dicen que incluso se llega a un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, eso no necesariamente supondrá un fin de una guerra comercial que para muchos va a ser casi que permanente. O sea, mientras Trump no deje de ser China y mientras Trump siga a la cabeza de Estados Unidos, por lo menos hasta 2020,
esto puede volverse permanente total. Claro. Y en el corto plazo, ¿qué podemos esperar, Rubén? Porque pues con una persona tan volátil como Trump, de verdad que uno no puede qué decir, ¿no? Por ejemplo, el viernes de la semana pasada también había anunciado antes que le iba a imponer unas aranceles a los automóviles de la Unión Europea y de Japón, y finalmente el viernes pues dijo no. Entonces uno como que, o sea, no sabe, porque no es nada predecible su comportamiento, ¿no? Sí, también, pues, por ejemplo, destacar que el viernes también le quitó los aranceles al aluminio y al acero de Canadá y México. Entonces, un poco él funciona como se levanta por el día. Entonces, también yo creo que dependerá de cómo se desarrollen estas relaciones con el resto de potencias, porque si entrara a una guerra comercial en contra de la Unión Europea y Japón por el tema de los automóviles o algo así, no creo, pues los expertos dicen que no es tan probable que Estados Unidos pudiera salir victorioso de una guerra comercial simultánea básicamente contra las 4 mayores potencias del mundo. Uh-huh. Entonces, en el momento en el que los demás campos estén, por así decirlo, calmados, él podría seguir, porque para Donald Trump está ganando la guerra comercial claramente. Claro. Van a seguir las conversaciones, los ministros y los negociadores comerciales dijeron que van a seguir, que van a ir a Pekín a seguir con las conversaciones. Pero sí, realmente es un poco difícil prever qué puede hacer. Muchas gracias, Rubén, y a ustedes, el lector de Portafolio, muchas gracias por estar con nosotros también. Les habló Pedro Miguel Vargas, editor de Portafolio.co, quien con Julián Castiblanco en la edición del programa los acompañamos. Los esperamos la próxima semana, muchas gracias. Económicas, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.